Hay una ironía profunda en la historia de la física del siglo XX. El hombre que revolucionó la comprensión del tiempo y el espacio, que mostró que la realidad depende de la perspectiva del observador, que demostró que no hay marco de referencia absoluto, ese mismo hombre resistió profundamente las implicaciones más radicales de lo que su trabajo ayudó a iniciar. Albert Einstein, cuya teoría de la relatividad mostró que el observador es fundamental para comprender el espacio-tiempo, pasó décadas argumentando que el observador no podía ser fundamental para la realidad cuántica de la forma que sus colegas proponían. Y en esa tensión, en esa resistencia, hay lecciones tan profundas como en sus descubrimientos. Si estas palabras están resonando, si algo en la paradoja de Einstein te toca, toma un momento para escribir en los comentarios: yo elijo vivir en el presente. Porque es en el presente, siempre en el presente, donde el observador y lo observado se encuentran, donde la física se vuelve experiencia. Para comprender qué sabía Einstein sobre el observador, hay que comenzar con lo que descubrió en 1905. La teoría de la relatividad especial no era solo conjunto de ecuaciones sobre movimiento rápido, era reconceptualización completa de la naturaleza del tiempo y el espacio. Y en el corazón de esa reconceptualización estaba una idea radical: no hay perspectiva privilegiada. No hay observador que esté viendo la realidad correctamente mientras otros la ven distorsionada. Cada observador tiene su propia perspectiva válida, y la realidad es lo que emerge de reconciliar todas esas perspectivas. Einstein llegó a esto pensando sobre la luz. La velocidad de la luz es constante para todos los observadores sin importar cómo se muevan. Este hecho experimental, establecido pero no explicado por física anterior, llevó a Einstein a conclusión extraordinaria. Si la velocidad de la luz es constante para todos, entonces algo más debe ser variable, y ese algo es el tiempo. El tiempo no fluye igual para todos, depende del movimiento del observador. Dos observadores moviéndose relativamente uno al otro experimentarán el tiempo diferentemente. Para cada uno, su propio tiempo fluye normalmente, pero cuando comparan, descubren que han experimentado duraciones diferentes. El tiempo del otro parece haberse ralentizado o acelerado, y esto no es ilusión perceptual, es diferencia real medible con relojes. El observador, su movimiento, su perspectiva, es fundamental para determinar qué tiempo experimenta. Einstein no solo especuló esto, lo derivó matemáticamente, y dentro de años comenzó a ser verificado experimentalmente. Relojes en movimiento realmente miden menos tiempo que relojes estacionarios. Partículas que deberían de caer rápidamente viven más cuando se mueven rápido porque su tiempo transcurre más lento desde nuestra perspectiva. El GPS funciona solo porque compensa el tiempo diferente que experimentan los satélites en movimiento. Todo esto confirma que el observador, definido por su estado de movimiento, es esencial para comprender el tiempo. Y en 1915, Einstein extendió estas ideas con relatividad general. La gravedad, mostró, no es fuerza que actúa a distancia, es curvatura del espacio-tiempo, y esa curvatura afecta cómo fluye el tiempo. Cerca de objetos masivos, el tiempo transcurre más lento. Nuevamente, el observador, su ubicación en el campo gravitacional, determina su experiencia del tiempo. No hay tiempo universal absoluto, hay solo tiempos relativos a observadores particulares. Entonces Einstein, más que nadie antes, mostró que el observador es fundamental para comprender la realidad física. Relatividad es literalmente sobre cómo la realidad se relaciona con el observador, y esto fue aceptado, verificado, celebrado. Einstein se convirtió en ícono científico por revelar la importancia del observador en relatividad. Pero aquí está la ironía. Cuando la mecánica cuántica comenzó a sugerir que el observador era fundamental de manera diferente y más radical, Einstein resistió ferozmente.
La mecánica cuántica emergió en los años 20, desarrollada por físicos como Bohr, Heisenberg, Schrödinger y otros, y reveló que en el nivel cuántico, antes de observación, las partículas no tienen propiedades definidas. Existen como superposiciones de múltiples posibilidades, y solo cuando se observan, esas posibilidades colapsan en realidad específica. El observador, el acto de observar, parece jugar papel en determinar qué es real. Esto era demasiado para Einstein. Aunque había mostrado que el observador determina su experiencia del tiempo y el espacio, creía que había realidad objetiva independiente de observación. Las cosas tienen propiedades definidas independientemente de si alguien las mira, y la mecánica cuántica, en su interpretación estándar, parecía negar esto. Parecía decir que la realidad no existe hasta que se observa, que el observador crea la realidad observándola. Einstein encontró esto filosóficamente inaceptable. Su famosa objeción, Dios no juega a los dados con el universo. No estaba objetando simplemente la probabilidad en física, estaba objetando la idea de que la realidad es fundamentalmente indeterminada hasta que se observa. Creía que debe haber realidad determinada debajo, variables ocultas que determinan resultados, aunque no podamos medirlas. La mecánica cuántica es incompleta, argumentó. Debe haber descripción más profunda donde la realidad existe independientemente del observador. Y entonces Einstein, quien había revolucionado la física mostrando la importancia del observador, pasó décadas argumentando contra llevar la importancia del observador demasiado lejos. Aceptaba que el observador determina su marco de referencia, su experiencia del espacio y el tiempo, pero resistía la idea de que el observador determina qué propiedades tienen las partículas. Eso parecía darle a la consciencia papel demasiado activo en crear realidad física. En 1935, Einstein junto con Podolsky y Rosen publicaron argumento famoso, el experimento mental EPR, intentando mostrar que la mecánica cuántica debe ser incompleta. Mostraron que según mecánica cuántica, dos partículas pueden estar entrelazadas, de modo que medir una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. Einstein llamó a esto acción espeluznante a distancia. Argumentó que esto era absurdo. Debe haber variables ocultas locales que determinan los resultados de antemano. Pero décadas después, experimentos basados en el trabajo del físico John Bell mostraron que Einstein estaba equivocado en esto. Las predicciones de la mecánica cuántica sobre entrelazamiento han sido verificadas. No hay variables ocultas locales que puedan explicar los resultados. El entrelazamiento cuántico es real. Dos partículas pueden estar conectadas de modo que medir una afecta instantáneamente a la otra. La realidad es más extraña de lo que Einstein estaba dispuesto a aceptar. Entonces aquí está la paradoja. Einstein, quien mostró que el observador es fundamental en relatividad, resistió la idea de que el observador es fundamental en mecánica cuántica. Y en su resistencia, irónicamente, contribuyó a revelar cuán fundamental es realmente el observador. El experimento mental EPR, diseñado para mostrar que la mecánica cuántica es incompleta, llevó a pruebas que confirmaron sus predicciones más extrañas. Einstein, intentando refutar la mecánica cuántica, terminó fortaleciendo el caso para ella. Pero la resistencia de Einstein no era irracional o reaccionaria. Venía de intuición profunda sobre lo que debe ser verdad para que la ciencia sea posible. Si la realidad solo existe cuando se observa, si no hay hechos objetivos independientes del observador, ¿cómo puede haber ciencia? La ciencia asume que hay mundo real que puede investigarse, que los descubrimientos son sobre ese mundo, no creaciones del acto de investigar. Y aquí está donde la tensión entre Einstein y Bohr, el principal defensor de la interpretación estándar de mecánica cuántica, era más profunda. No era solo sobre física, era sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Einstein creía en realidad objetiva.
Bohr argumentaba que la realidad solo puede definirse en contexto de observación específica. Einstein quería separación clara entre observador y observado. Bohr argumentaba que están fundamentalmente entrelazados, que no pueden separarse limpiamente, y décadas de experimentos han favorecido a Bohr sobre Einstein en este debate. La mecánica cuántica, con todas sus extrañezas sobre observador afectando lo observado, ha sido verificada con precisión extraordinaria. Es la teoría más exitosa en la historia de la física en términos de predicciones verificadas, y ningún esquema de variables ocultas ha logrado replicar sus predicciones sin introducir sus propias extrañezas. Pero aquí está lo fascinante. Incluso en su resistencia, Einstein estaba señalando hacia algo importante. El debate Einstein-Bohr no está completamente resuelto incluso hoy. Hay múltiples interpretaciones de mecánica cuántica que dan diferentes respuestas a qué significa que el observador afecte lo observado. Algunas dan a la consciencia papel especial, otras no. Algunas dicen que la realidad se ramifica en múltiples mundos cada vez que hay observación. Otras dicen que solo hay un mundo, pero el observador colapsa posibilidades en realidad única. Y Einstein, aunque equivocado sobre variables ocultas, tenía razón en que hay algo profundamente misterioso sobre el rol del observador que la mecánica cuántica no explica completamente. ¿Qué constituye observación? ¿Requiere consciencia? ¿O cualquier interacción física que registra información cuenta? ¿Cómo se relaciona el observador cuántico con el observador relativista? Estas preguntas permanecen en la frontera de la física y la filosofía. Y aquí es donde las dos contribuciones de Einstein, relatividad y su crítica de mecánica cuántica, se encuentran de forma interesante. Relatividad muestra que el observador define su marco de referencia, su tajada particular del espacio-tiempo que llama presente. Mecánica cuántica sugiere que el observador colapsa posibilidades en realidades. Juntas pintan imagen donde el observador es profundamente participativo en la realidad, no espectador pasivo, participante activo. Pero Einstein nunca reconcilió completamente estas dos teorías, relatividad y mecánica cuántica. Son incompatibles en formas fundamentales. Relatividad describe gravedad como curvatura del espacio-tiempo continuo. Mecánica cuántica describe materia y energía como cuantizadas, discretas. Los intentos de unificarlas, teorías de gravedad cuántica, permanecen incompletos. Einstein pasó décadas en los últimos años de su vida buscando teoría unificada. No la encontró, y tal vez en esa incompletitud hay lección. Tal vez el universo es más complejo, más misterioso, de lo que cualquier teoría única puede capturar completamente. Tal vez diferentes marcos conceptuales son necesarios para diferentes dominios. Relatividad para lo grande, rápido, masivo. Mecánica cuántica para lo pequeño, lento, ligero, y algo aún no descubierto para unificarlos. La realidad resistiéndose a ser completamente contenida por la mente humana. Pero lo que Einstein sí mostró definitivamente es que el observador importa. En relatividad, el observador determina el marco de referencia. En su crítica de mecánica cuántica, involuntariamente ayudó a revelar cuán profundamente el observador está involucrado en nivel cuántico. Y aunque no aceptó completamente las implicaciones, su trabajo abrió la puerta a comprensión más participativa de la realidad. Y esto conecta con experiencia vivida de formas profundas. Si el observador es fundamental para la física, si la realidad depende de perspectiva en relatividad y tal vez de observación en mecánica cuántica, entonces quien observa, cómo observa, desde dónde observa, todo esto importa, no solo para física abstracta, para experiencia de estar vivo. Cada persona es observador, cada persona tiene perspectiva única, y esa perspectiva, según relatividad, define su presente, su experiencia del tiempo, y según mecánica cuántica, potencialmente afecta qué se manifiesta en su realidad, no controlando el universo con pensamientos,
pero participando en crear experiencia a través de dónde se coloca atención, qué se observa, cómo se interpreta. Einstein, a pesar de su resistencia a interpretaciones más místicas, mostró que el universo es más íntimo con el observador de lo que la física clásica permitía. No hay Dios omnisciente fuera del universo viendo todo desde perspectiva absoluta. Hay solo observadores innumerables, cada uno con su perspectiva, cada uno experimentando su propia versión del espacio-tiempo. Y la realidad es el tejido de todas esas perspectivas entrelazadas. Y en esa visión hay democracia hermosa. Ninguna perspectiva es absolutamente correcta, todas son relativas, pero todas son válidas dentro de su marco. Einstein en tren moviéndose experimenta tiempo diferente que alguien en la estación. Ambos están correctos dentro de sus marcos. No hay juez externo que declare quién realmente está experimentando tiempo verdadero. Ambos están experimentando tiempo verdadero desde sus perspectivas. Esta relatividad de perspectiva, aunque deriva de física, tiene implicaciones que resuenan mucho más allá. En ética, en política, en relaciones, el reconocimiento de que diferentes perspectivas son válidas simultáneamente es profundo. No hay que colapsar a una perspectiva única. Puede sostenerse multiplicidad. Puede reconocerse que la realidad es más rica que cualquier punto de vista único puede capturar. Y aquí está otra dimensión de lo que Einstein sabía, la importancia de presencia. En relatividad, el presente es único para cada observador. No hay presente universal. Cada observador tiene su ahora, definido por su estado de movimiento, y esos ahoras diferentes son todos igualmente reales. Pero para cada observador, solo su propio presente es directamente accesible. El pasado ya pasó para él, el futuro aún no llegó para él, solo el presente es donde está realmente. Einstein comprendió esto matemáticamente, pero también lo vivió. Sus mejores trabajos vinieron de concentración profunda en el presente, de estar completamente presente con problemas, con experimentos mentales, con ecuaciones, no distraído por pasado o futuro, presente en el acto de pensar, de imaginar, de calcular. Ese nivel de presencia es donde emergieron sus insights más profundos, y hay testimonios de que Einstein, especialmente en años posteriores, reflexionaba sobre tiempo y consciencia de formas más filosóficas. La carta a la viuda de Beso, citada previamente, donde escribió que la distinción entre pasado, presente y futuro es ilusión persistente, muestra que estaba pensando sobre tiempo no solo como física abstracta, sino como experiencia vivida. Estaba encontrando consuelo en su comprensión de que en el espacio-tiempo todos los momentos coexisten de alguna manera. Entonces lo que Einstein sabía sobre el observador es multifacético. Sabía que el observador define su marco de referencia en relatividad, que no hay perspectiva absoluta, que el tiempo es relativo al observador. Sabía que la mecánica cuántica sugiere papel aún más profundo para el observador, aunque resistió algunas interpretaciones de ese papel. Sabía que el presente es único para cada observador, pero es el único momento accesible. Y sabía, o al menos intuía, que hay algo profundamente misterioso sobre consciencia y tiempo que la física no explica completamente. Pero también sabía límites, sabía que no sabía todo. Era humilde ante el misterio del universo. Una vez dijo que lo más incomprensible sobre el universo es que es comprensible. Estaba asombrado de que las mentes humanas puedan entender leyes que gobiernan cosmos, pero también reconocía que hay mucho que permanece incomprendido, que cada respuesta abre nuevas preguntas, que el conocimiento es viaje sin final definitivo. Y en esa humildad hay sabiduría para cualquiera explorando estas ideas. No adoptar certezas prematuras, no afirmar que se sabe lo que no se sabe, no usar física para justificar creencias no respaldadas, pero tampoco cerrar la mente a posibilidades que no encajan en modelos actuales. Mantener apertura y rigor simultáneamente, como Einstein intentó hacer, aunque no siempre exitosamente.
La lección más profunda de la vida de Einstein tal vez es que incluso los genios tienen límites. Incluso quien revolucionó la física puede estar equivocado sobre aspectos importantes. Einstein estaba equivocado sobre variables ocultas. Estaba equivocado al resistir el entrelazamiento cuántico, pero estaba magníficamente correcto sobre relatividad, correcto sobre importancia del observador en ese contexto. Y sus errores fueron productivos, llevando a experimentos que profundizaron comprensión. Entonces, no hay que idolatrar a Einstein como teniendo todas las respuestas, pero sí hay que apreciar lo que reveló, que el observador es fundamental para comprender realidad física, que el tiempo es relativo, que no hay perspectiva absoluta, que el universo es más extraño y más hermoso de lo que intuición ordinaria sugiere, y que hay misterios profundos sobre consciencia, observación y realidad que permanecen en las fronteras del conocimiento. Y para el observador individual, para cada persona viviendo su vida, estas ideas tienen aplicaciones directas. El reconocimiento de que el presente es único y precioso, que la perspectiva propia es válida pero no absoluta, que hay multiplicidad de formas válidas de ver la realidad, que el acto de observar, de prestar atención, importa profundamente, que la realidad es participativa, no completamente independiente del observador. Estas no son solo abstracciones filosóficas, son invitaciones a vivir diferente, a estar más presente, a honrar la propia perspectiva sin absolutizarla, a reconocer que cómo se observa afecta que se experimenta, a participar conscientemente en crear la propia experiencia a través de dónde se coloca atención, cómo se interpreta, qué acciones se toman. Einstein abrió estas posibilidades con sus ecuaciones, pero la realización completa de ellas requiere más que física, requiere vivir conscientemente, requiere presencia, requiere reconocimiento de que cada momento es el universo experimentándose a sí mismo a través de cada observador. Y ese reconocimiento transforma la relación con la existencia de pasividad a participación, de separación a conexión. Entonces, lo que Einstein sabía, finalmente, es que el observador no puede separarse de lo observado completamente. En relatividad, observador define marco. En mecánica cuántica, observador colapsa posibilidades. En experiencia vivida, observador es el punto a través del cual el universo se conoce a sí mismo. Y ese conocimiento, aunque comenzó en laboratorios y ecuaciones, resuena en cada momento de cada vida consciente. El presente no es ilusión, aunque Einstein lo llamó así. Es la única realidad accesible, el lugar donde el observador habita, donde la física se vuelve experiencia, donde las ecuaciones se vuelven vida. Y en ese presente, en cada presente de cada observador, hay oportunidad de participar conscientemente en el misterio extraordinario de existir. Einstein lo sabía, y esa sabiduría, transmitida a través de relatividad y debates cuánticos, espera ser reconocida por cada observador dispuesto a estar presente.